Bienvenidos a la clase de hoy. Mi nombre es María Auxiliadora Salgado, estudiante en práctica profesional 1 de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Te invito a compartir el espacio de estudios sociales de noveno grado. Hoy desarrollaremos el tema de los derechos humanos, específicamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los objetivos de esta clase son conocer los antecedentes que determinan la razón de ser de los derechos humanos, así como conocer los derechos humanos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Pero antes de iniciar, es importante que conozcamos tus conocimientos sobre este tema. Hazte estas preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuándo surgen los derechos humanos? ¿Y cómo se clasifican los derechos humanos? Si pudiste responder, enhorabuena, pero si no, no hay problema. No te preocupes, que al finalizar tendrás las respuestas a estas interrogantes. Los derechos humanos son aquellos derechos, garantías y libertades que tienen las personas por solo el hecho de ser humanos. Es la forma en cómo esperas que se te trate y el trato que mereces como persona. Los derechos humanos son universales, ya que protegen a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Son innatos, pues todas las personas, desde el momento de su nacimiento, poseen estos derechos. Son inalienables e intransferibles, lo que indica que no se pueden ni deben separar de las personas. Son permanentes, por lo tanto, no se pierden con el transcurso del tiempo. Trascienden las fronteras nacionales, lo que permita que puedas ejercerlos aun cuando no estés en tu propio país. Los derechos humanos tienen como principio fundamental el respeto a la dignidad de las personas. Corresponden a todas las personas en el mundo. Eso significa los niños, las niñas, los hombres y mujeres, sin importar su edad, color, creencia, grupo étnico, sexo o por cualquier otro motivo. Desde el momento que nacen, se tienen derechos humanos. Es importante que conozcamos la historia de los derechos humanos. Los derechos humanos fueron reconocidos como tales por todo el mundo hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, hay antecedentes importantes en su evolución. Al principio no habían derechos humanos, pero Ciro el Grande, por el año 539, tras conquistar Babilonia, hizo algo totalmente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad y también dijo que las gentes eran libres de escoger su religión sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla conocida como el Cilindro de Ciro. Y así, sin más, nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente hacia Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta que la gente seguía naturalmente ciertas reglas, incluso sin que se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural. Pero siguieron pisoteando sus derechos aquellos que estaban en el poder. No fue hasta el año 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Esto se recogió en la Carta Magna firmada en 1215 en Inglaterra por Juan II. Este fue el primer documento escrito que hace referencia
a los derechos humanos. Los derechos de la gente fueron reconocidos y estuvieron a salvo de los gobernantes hasta cierto punto, pero todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. En 1776, los Estados Unidos declara su independencia y se redacta la Carta de los Derechos, donde se reconocían los derechos para todos los miembros de Estados Unidos y de todas las naciones que ahí vinieran. Después siguieron los franceses, que también ellos querían que se les reconociera sus propios derechos. Su lista era más larga y ellos insistían que los derechos no eran inventados, sino que naturales. Con la Revolución Francesa de 1789 tuvo lugar la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, inspirada en el tema libertad, igualdad y fraternidad. No todos estuvieron de acuerdo. El general Napoleón Bonaparte decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo entero. Los países de Europa unieron sus fuerzas y derrocaron a Napoleón. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando nuevos derechos, pero solamente aplicables en Europa. No se aplicaban a todo el mundo, donde todavía eran invadidos por los enormes imperios europeos. Pero un abogado hindú, Mahatma Gandhi, insistió que toda la gente del mundo tenía derecho, y no solamente los europeos. Luego estallaron dos guerras mundiales y Hitler exterminó a 90 millones de personas. Nunca los derechos humanos estuvieron tan cerca de la extinción y estaban desesperados por un cambio. Los países de la Tierra hicieron una causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico, reafirmar la fe en los derechos humanos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las Naciones Unidas, la Asamblea General de este ente proclamó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración representó un paso decisivo en la historia de los derechos humanos, ya que desde entonces quedó establecido que los derechos de las personas deben ser respetados sin excepción alguna. Ahora, ¿cuáles son los derechos humanos? Existen diversas formas de clasificar los derechos humanos, y la forma más conocida de clasificarlos es la que se describe su evolución histórica, es decir, el orden temporal en el que han ido reconociendo asuntos de la vida humana en los diferentes tratados y documentos de las Naciones Unidas. Existe un primer grupo, los derechos humanos de la primera generación. Son los derechos civiles políticos y se refieren a los derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Tratan de la libertad para participar en la vida política y sirven para proteger a la persona de manera individual de abusos por parte de las autoridades estatales. El segundo grupo son los derechos humanos de segunda generación y estos están relacionados con la igualdad. Son fundamentalmente económicos, sociales y culturales y aseguran a la ciudadanía que merecen las mismas condiciones y el mismo trato. Estos derechos protegen el rol social de las personas y tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que asegura el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Y el tercer grupo de los derechos de la tercera generación son conocidos como derechos de solidaridad y nacieron para impedir que se repitiera en el futuro los horribles sucesos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo es buscar la unidad, el respeto, la colaboración mutua entre las naciones con el fin de alcanzar altos niveles de bienestar. Y estos derechos protegen a la nación y a los ciudadanos como colectividad. Ya para finalizar, debes de recordar
que tienes que hacer una tarea, que será elaborar un mapa conceptual de los derechos humanos de la primera y de la segunda generación, que estos son los que corresponden a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y debes de incluir 2 ejemplos para cada uno de ellos. Espero que hayas aprendido sobre los derechos humanos. Sobre todo, quiero que recuerdes que los que han luchado y luchan por los derechos humanos no son los superhéroes. Son personas como tú y como yo que han comprendido que el camino y el respeto a los derechos humanos y a una vida digna para todos y para todas por igual empieza desde cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y donde nos desenvolvamos. Por eso, de ahora en adelante te invito a que tú pidas que se te respete los derechos a que tienes derecho y también respetar los de los demás.